Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, martes 29 de julio del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 11 de San Juan, del 19 al 27. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa, y Dios te la concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos, en el último día. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle me gusta y darle seguir. Hoy en el Evangelio nos muestra la fe de Marta, una fe que tenía antes de poner su confianza en la palabra de Dios, y otra después, ya cuando Marta pone su plena confianza en Dios. Vemos que el hermano de Marta, que era Lázaro, ya había muerto, y Jesús venía para resucitar a Lázaro. Pero Marta dice, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Marta tenía una fe antes de poner su confianza en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella sabía que ya la antigua ley hablaba de la resurrección, de que después de esta vida vamos a resucitar. Pero una era la resurrección de los muertos y otra cosa era la resurrección que Jesús iba a revivir a Lázaro. Pero Jesús lo que quería era que Marta pusiera su confianza en él. Por eso dice, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos, en el último día. Esa era la fe que tenía Marta. Ella creía en la resurrección de los muertos, pero en el último día. Pero Jesús quiere enseñarle que Él es Dios y que el que cree en su palabra, aunque esté muerto, resucitará. Jesús lo que quiere es que Marta ponga su fe en su palabra, que crea en Él, que Él es Dios y que Él puede resucitar a Lázaro. Aun cuando ella no cree, Jesús la lleva a tener fe, a creer en su palabra. Le dijo Jesús, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿A dónde está llevando Jesús a Marta? A creer en Él, a creer en su palabra. Porque hoy en día hay muchos que tienen una fe, pero de puro bla, bla, bla. Creen en Jesús, pero no le creen a Cristo. Creen en Cristo, pero no le creen a Cristo. Es fácil llamarse cristianos, pero vivir como cristiano es muy diferente. No es lo mismo creer en Cristo que creerle a Cristo. Y muchos viven una fe de puro nombre, como este futbolista que se llama Cristiano Ronaldo. Es cristiano, sí, pero de puro nombre. Y muchos tienen una fe como la de los hermanos separados. Creen que muerto el perro se acaba la rabia. Creen que cuando uno se muere, se acabó. Y para Jesús eso no es. Para Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que muere, dice,
Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Con Jesucristo, aunque nosotros muramos, vamos a vivir. Muere el cuerpo, pero el espíritu no muere. Eclesiastés 12:7 dice que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu sube a Dios que lo dio. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree. La pregunta que nos hace Jesús hoy en día es, ¿creemos o no creemos? ¿O estamos como Marta? Ya sé que vamos a resucitar en el último día, el día del juicio. Pero Jesús hoy lo que nos pregunta es, el que cree, vive. El que cree en mí no morirá para siempre. Y la pregunta, ¿crees esto? Esa es la pregunta que nos hace Jesús hoy en día. ¿Creemos o no creemos en su palabra? ¿Creemos o no creemos que vamos a resucitar? Porque tenemos una fe como la de los hermanos separados, que muerto el perro se acabó la rabia, que cuando uno se muere, se acabó y ya no hay nada que hacer. Pero Jesús no quiere que nosotros tengamos esa fe. Jesús quiere que pongamos su fe, nuestra fe, en la palabra de Dios. Ella contestó, sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Ahora bien, ya cuando Marta puso su plena confianza en Dios, ¿qué le dijo? Sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Lo reconoció como Dios, como el que todo lo puede, como el que todo lo puede hacer. Entonces Marta creyó en la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a ver si es que cuando uno muere se acabó, o aquel que cree en la palabra de Dios, aquel que cree en Cristo, sigue viviendo. Porque ya vimos que en Eclesiastés 12:7 dice que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu sube a Dios que lo dio. Muere el cuerpo, pero el espíritu sigue vivo. Y en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, vamos a ver si es que cuando uno se muere se acaba. Dice, Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas que fueron degollados. ¿Quiénes están ahí? Las almas. Entonces, lo que dice Eclesiastés 12:7, que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu sube a Dios que lo dio. Muere el cuerpo, pero el alma sube a Dios. El alma no muere. Entonces, vean aquellos que murieron. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. ¿Quiénes están ahí? Las almas de los primeros cristianos, de aquellos que habían dado su vida por la palabra de Cristo. Ahí estaban las almas, no estaban muertos. Y si usted quiere ver que estaban vivos, y si usted quiere ver que cuando uno se muere no se acaba, que muere el cuerpo pero el espíritu sigue vivo, que esa fe que enseñan los hermanos separados es una fe de mentira, véalo con sus propios ojos, busque la palabra de Dios y si cree que es mentira, aquí está el capítulo y el versículo, Apocalipsis 6:9. Dice, cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. ¿Por qué fueron degollados? ¿Por qué fueron muertos? A causa de la palabra de Dios, por predicar a Cristo, por creer en la palabra de Dios. Se pusieron a gritar con voz fuerte. ¿Qué hicieron esos que ya habían muerto? Se pusieron a gritar con voz fuerte. Y si estaban muertos, ¿cómo iban a gritar? Si es que uno se muere y se acabó, ¿cómo es que iban a gritar? Porque muere el cuerpo, pero el espíritu sube a Dios que lo dio. El espíritu sigue vivo. Por eso creer que cuando uno se muere y se acabó, eso es una fe de mentiras. Eso es una mentira. Eso es ser uno creyón y no creyente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso Jesús le dice a Marta, ¿crees esto?
Jesús llevó a Marta a creer en su palabra, y por medio de creer en su palabra, Marta reconoció que Jesús era Dios y que podía resucitarlo cuando él quería. Dice, se pusieron a gritar con voz muy fuerte, Santo y justo, Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? ¿Qué estaban gritando? ¿Qué estaban reclamando? Justicia. ¿Por quiénes? Por aquellos que los habían matado. ¿Hasta cuándo? Dice, se pusieron a gritar con voz muy fuerte, Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? ¿Quiénes los habían matado? Los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Por creer en Cristo, por dar testimonio de Cristo. Los habían matado y estaban vivos en el cielo pidiendo justicia. Estaban gritando, no es que muere uno y se acabó. Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se le dijo que esperara todavía un poco hasta que se completara el número de sus hermanos y compañeros de servicio que iban a ser muertos como ellos, hasta que llegáramos nosotros. ¿Qué les dio? Una vestidura blanca. Por eso nosotros los llamamos los santos. Son santos. Se les dio una vestidura blanca que significa pureza. Por eso sin santidad no nadie verá al Señor. Pero estaban vivos. No es que uno se muere y se acabó. Eso es una fe muerta. Creer eso es una fe como la de los hermanos separados. No podemos ser creyones, tenemos que ser creyentes. Por eso Jesús lleva a María, a Marta, a creer en su palabra. Que el Señor les bendiga.